mi acercamiento sobre la ATM fue en pandemia. Ujú. Contexto, mi dentista se llama Jamily Fuentes, se encuentra en Salina Cruz, Oaxaca, que es de donde yo soy. Lo que sucede es que la asaltan y es como de, oye, ¿sabes qué? Te necesito, por favor, ven a ayudarme porque se había lastimado una rodilla. Estando atendiéndola, porque pues, ahí como que mis papás me apoyaron, me compraron como que mi primera camilla, mis primeros como mi primer TENS y cositas así, y empezaba como que a ver pacientitos como que pues al final era como que finales del 2020, como que el amigo de mi papá, el conocido de no sé quién, como que iba a las casas, ¿no? Entonces voy con Hamily y, y de pronto me comienza a platicar de lo de mandíbula. Ujú. Y yo así de ATM, a ver, ¿cómo está esto? Porque pues en la carrera fue como que la boca abre 4 centímetros, protruye uno, lateraliza uno y hasta ahí. Entonces empecé a investigar, me di cuenta que no había tanta información para nosotros, o sea, porque yo dije, a ver, yo quiero encontrar un protocolo de valoración para fisios en ATM y no encontré nada y fue como, o sea, entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se interviene? Y ahí fue cuando comencé a estudiar muchísimo más al respecto. Órale. Entonces, esto te hablo que pasó como por octubre del 2020. Ujú. Y en febrero del 2021, de hecho, el 19 de febrero del 2021, obviamente con mucho apoyo por parte de mis papás, fue como de, oigan, sí quiero abrir un consultorio. Y fui a buscar un local, bueno, lo conseguí como que por puro chiste. Y llegué con mis papás así como de, tengo ese proyecto, me apoyan. Y así fue como abrí mi primer consultorio, el cual cerré hace el año pasado, a inicios del año pasado. Ujú. Ok, también fue como un poco interesante tu acercamiento, ¿no? De que tuvo que atender a un odontólogo para que le comentara sobre sobre estas alteraciones. Yo también el año pasado atendí a un odontólogo y me preguntó justamente eso, ¿no? Que a veces se llega a luxar la articulación y lo que Ujú. hacen ellos pues, es colocar compresa y darle un masaje, ¿no? Durante la consulta. Me preguntaron de que si había como que un área específica de fisioterapia que se dedicaba a eso. Y también investigué, leí unos artículos y hace como 3 años había asistido a un congreso y también me llamó la atención sobre esta área de fisioterapia. ¿Y cuáles han sido las formaciones o cursos, diplomados, talleres que ha tomado Lick sobre la articulación temporomandibular? He tomado cursos con Mariano Rocabado, el mero, el máster. Tengo certificaciones con Francisco Cosera, que es un español, y de ahí, pues algunos diplomados que he visto, pero llegó un punto en el que dije, no me está gustando lo que me están enseñando porque, bueno, hace 2 años, en finales del 2022, entré a trabajar en una escuela de ortodoncia con mi mejor amigo, que es Ujú. ortodoncista. Entonces, todo lo que yo había aprendido, o sea, él y su papá me cambian como toda la perspectiva y fue como de todo lo que sabía no sirve de mucho porque tuve que comenzar a formarme un criterio, que esto es algo que siempre le digo a mis alumnos que he tenido en cursos en los diplomados. Ujú. No, a nosotros como ponentes no nos crean ni la mitad de lo que le estamos diciendo. Entonces, cuando tomo alguna certificación o algún curso, siempre hago como mis anotaciones de que, ¿por qué dijo esto? Y lo investigo y es como de, mira, lo dijo por esto, pero esa técnica a mí no me gusta por esto y esto. O sea, como que formo mi propio juicio y al final de cuentas como, bueno, yo creo que todos los fisioterapeutas trabajamos de diferentes maneras, buscando siempre el mismo objetivo, ¿no? Ujú. Entonces, digo, llegó un punto en el que ya no me era suficiente lo que estaba aprendiendo en algunos cursos y ahí fue cuando me empezaste como que a hacer como o sea, empezar a diseñar mis propios, sobre todo como me explico, mis propios temarios en los que dije, ¿cómo me hubiese gustado haber aprendido? Ujú. Entonces, como tuve, digo, este acercamiento con ortodoncistas, aprender de su área, o sea, porque al final de cuentas me tuve que obligar a aprender de ortodoncia, o sea, hoy un ortodoncista me explica algo y le entiendo de pe a pa todo lo que me está explicando, porque me obligué a aprender de técnicas de ortodoncia, biomecánica, también como que al final, pues física, porque ocupan mucha física, tipos de brackets, tipos de arcos, por qué sí, por qué no, en qué paciente sí, en qué paciente no,
los estudios complementarios, los estudios necesarios, cefalometría, o sea, aprendí todo esto. Entonces, no sé si decir que gracias a esto, como que también algunos cursos que llegaba a tomar era como de, es que no, o sea, lo que están enseñando no está bien y llegó un punto en el que me harté. Y es el último diplomado al que me había inscrito, ¿Mm? eh, sí me dejó muy mal sabor de boca, o sea, dejé de pagarlo al final de cuentas, o sea, sí fue de, y también yo cometí el error de no haber investigado los ponentes, Ujú. o sea, cuando investigo, porque la ponente que estaba dando los primeros módulos decía cosas que era como de, ¿esto qué? Y ya cuando me meto a investigar a la ponente, era alguien que se dedicaba más a la ortopedia y a piso pélvico. Y es como de, a ver, ¿dónde está tu formación en temas de trastornos temporomandibulares, en tema de ATM? O sea, esto no es un tema general, esto requiere de mucha preparación. Ya entiendo por qué dijiste esto y esto, y la neta no estoy conforme. Entonces, sí fue como de dejé de pagar y pues me desaparecí. Fue como de no, o sea, ya no quiero esto. Y ahí fue donde me empecé como a hacer como mis propios temarios. Y empecé como, a ver, si yo el día de mañana quiero recomendar a alguien para que pueda atender a algún paciente mío o algún paciente que lo necesita, pero que me está buscando a mí, que yo no puedo hacerlo, ¿qué es lo que necesito que las otras personas sepan? Y así fue como empecé a hacer mis primeros temarios, que Mario Valencia con Move Forward me dio la oportunidad de poder dar mi primer curso el año pasado. Ujú. Y, o sea, hoy en día como que los alumnos que he tenido me siento como que muy tranquila y muy segura de poder decir como de, ocupas un fisio de ATM, mira, te recomiendo con, por ejemplo, Jessica Polanco, que es una de ellas, ella fue alumna mía, te la recomiendo, porque yo le enseñé. Y aparte como es la parte de seguirlos cuidando, porque me ha tocado que me sigan escribiendo como de, oye Lucy, vi un paciente así, ¿qué opinas de esto? ¿O qué piensas que le puedo hacer? ¿O qué técnica me recomiendas? Y es como de, mira, puedes hacer esto, esto y esto, o mira, te recomiendo leer esto, o mira, te recomiendo este video, o mira, hagamos videollamada para que te explique cómo realizarlo. Y es como tener yo la seguridad de que lo que están haciendo mis alumnos, porque el día de mañana que te pregunten como el quién te enseñó, pues es como de, uy, Sí, sin duda, ¿no? También es una buena iniciativa que tuvo de tener como que esta formación e interacción con odontólogos que le explicaran, ¿no? Todas las intervenciones que hacen con el paciente. Y ahora que generó como que su temario, los temas más importantes de rehabilitación en la articulación temporomandibular, nos podría dar así de manera breve, ¿cómo es la evaluación de estos pacientes, Lee? ¿cómo que? ¿Cómo se realiza la evaluación de alteraciones en la articulación temporomandibular? En resumen, o sea, lo principal que se tiene que hacer es una muy buena entrevista, porque algo que es muy importante, y eso lo tuve que aprender a la mala, Ujú, eh, o sea, tener como un panorama inicial para saber cómo vas a realizar la exploración manual en tu paciente. Ayer justamente tuve un módulo con los chicos de un diplomado que estoy dando y les explicaba sobre el tener que darle o sea, un tema gráfico a un paciente para que él solito te vaya coloreando dónde le duele, qué le duele más, dónde le duele menos, qué tiene sensible y todo eso, para que o sea, para que el momento en el que tú le pongas una mano encima, sepas dónde tienes que tener mucho más cuidado al momento de palpar. Por ejemplo, si a mí un paciente, yo ocupo, bueno, verde y rojo, verde es para zonas sensibles, que yo le digo a mis pacientes, es aquello que te molesta, pero que puedes seguir viviendo con ello, y rojo es aquella molestia por la que hoy estás en consulta. ujú, Entonces, si me marcan en rojo un macetero, al momento en el que yo voy a hacer exploración manual de ese macetero, tengo mucho más cuidado del lado izquierdo, que fue el que me marcó como en rojo, que del lado derecho donde no puso nada. Porque también el problema de que cuando exploramos a un paciente de ATM, cuando no tenemos como la preparación necesaria, podemos llegar a lastimar debido a que es un área en la que ocupamos toda la mano básicamente, pero tenemos que hacer movilizaciones bien chiquititas, tenemos que hacer presiones bien chiquititas porque son músculos muy pequeños. Entonces, digo, lo inicial es hacer una buena entrevista para saber quién es tu paciente. Y ya lo segundo, pues la exploración, antes de todo, saber cómo agarrar y cómo palpar a tu paciente, sobre todo en el tema de la mandíbula, como te decía, o sea, es un agarre muy grande, porque mira, aquí tengo un modelito. O sea, ujú. la mandíbula
es esto, tienes que ocupar toda la mano para poder movilizar, pero lo que hace es un movimiento imperceptible, o sea, hablamos de milímetros o ni siquiera milímetros, o sea, pequeños movimientos que tienes que realizar, y si no tienes esa experiencia o esa preparación previa, puedes lastimar a tu paciente que de por sí ya viene lastimado. Entonces, algo que siempre les digo es como de sean gentiles, o sea, tu paciente con un trastorno de ATM que ya viene con dolor, la está pasando mal. Entonces, cuando lo vayas a explorar, cuando lo vayas a revisar, cuando lo vayas a valorar, sé gentil, o sea, aprende a escucharlo y aprende a palparlo, porque un mal movimiento, una mala manipulación puede hacer que tu paciente se vaya peor de como te llegó al consultorio. Sí, esto está súper bien, ¿no? Tener como que esta experiencia clínica y complementarlo con formaciones que sean buenas, ¿no? Ahora que comentas sobre la evaluación y la manipulación de la mandíbula, justo en ese congreso que asistí, se enfocaba en terapia manual. Aparte de terapia manual, ¿qué otras herramientas utiliza agentes físicos, movilizaciones, qué más se utiliza en ATML? Yo, hablando de agentes físicos, lo que aplico mucho es el láser terapéutico. Para mí es una de las mejores herramientas que hay para el abordaje de esas patologías. Ujú. De ahí en fuera, sí he llegado a aplicar corrientes, pero las aplico con un punzón, creo que se llama punzón eléctrico, que es la Ujú. punzón, pero también lo dudo porque me ha tocado que puncionando por ahí me llevo alguna raíz nerviosa o sea, lo irrito y el paciente se va con dolor dental. Entonces, yo no soy fan, sí es como que yo ya evalué primero, o sea, como que ya vi todas mis opciones y digo, bueno, yo creo que a lo mejor con unos 10 segundos de electro en una zona en específico puedo aliviar esto. Entonces, pues ya lo planteo, le explico al paciente, si sientes esto, inmediatamente me quitas la mano porque siempre pido que me agarren la mano para que en caso de que tenga mucha molestia, ellos me la jalen. Este, pues digo, electro, y de ahí en fuera, pues calor como que no, porque también estamos en la cara, o sea, para aplicar algún agente físico, tenemos que tomar muy en cuenta que estamos en la zona facial. Entonces, cuando que mi paciente, no sé, tenga algún tema de acné, tenga algún problema de alguna dermatitis, tenga algún, no sé, temas dermatológicos como tal en general, tengo que tener mucho cuidado. Yo lo que hago, les digo, como de necesito hacer la terapia manual de forma extraoral. ¿Ocupas alguna crema en específico? No, que sí, me la traje en la siguiente sesión para que podamos aplicarla, porque imagínate que yo les causo alguna reacción alérgica o les dejo rojo o algo pasa en sus caritas por el producto que yo ocupo. Entonces ahí sí hay que tener como que mucha precaución porque pues seamos sinceros, o sea, del rostro pues es algo que le puede mucho a los pacientes. Bueno, yo creo que los pacientes a todos en general. Entonces que yo vaya dejar como alguna lesión dermatológica, como que ahí sí la dudo y mejor busco otras técnicas para poderlo lograr. Y la última de todas que sí, o sea, como que la final que voy a elegir es la punción seca. No Ujú. soy muy fan, a mí no me gustan mucho las agujas y, y si le digo a mi paciente como, o sea, cuando ya evalué como mis paradas y digo como de a lo mejor con una punción en cierto punto, esta molestia muscular se puede quitar. Si le explico a mi paciente como de, oye, fíjate que hay una técnica que se llama así, así asado, es una aguja, les enseño, entiendo si te dan nervios porque pues me voy a acercar con una aguja a tu cara, o sea, entiendo que no te pueda gustar. Y si el paciente me dice, sí, tú dale, vamos. Pero si el paciente lo nota nervioso o algo, es una técnica que no ocupo porque el estrés es uno de los causantes, por ejemplo, de bruxismo. Y si yo estreso a mi paciente, pues va a empezar a apretar otra vez los dientes y pues puede truncarme todo el tratamiento, o sea, puede truncarme todas las técnicas que yo hice durante la terapia y el paciente se va a ir igual o peor de como llegó.